Shabbat Shalom, amados, con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, en un nuevo día de descanso, de reposo, algo que el Padre dejó estipulado para quienes somos su pueblo y claramente, en principio, para quienes somos sus hijos, y que claramente posterior a eso se iba a ordenar esto en el pueblo de Israel. Bueno, antes de iniciar el tiempo que hoy día vamos a revisar, que está relacionado con lo que se nos viene por delante, y perdón, quiero corregir, no que no se nos viene, sino lo que se viene por delante, porque a nosotros particularmente no nos afecta, y ya le voy a explicar el por qué. Ese es justamente el tema que vamos a revisar ahora. Vamos a revisar un tema que se viene próximamente, de hecho, no, para decirlo de alguna forma, es ya el día de mañana en la tarde. Pero antes de entrar con el tema de hoy, que es muy interesante lo que vamos a revisar, les quiero recordar nuevamente nuestros libros de estudio, Conociendo la Vida Eterna, resumen de la Escritura de principio a fin, con los nombres originales en el hebreo, claramente de los nombres principales, ¿no es cierto?, de nuestro Padre y claramente de Mashiach, y claramente posterior a eso, el segundo libro de estudio, Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas tocados a profundidad, y digo muchas veces esto, tocado a profundidad, pero va a depender mucho del lector, va a depender mucho del talmid, del estudiante, del discípulo, porque claramente en la medida que usted tenga mayor nivel de conocimiento de la Escritura, es muy probable que hayan más preguntas. ¿Se entiende? Entonces, claramente una persona que ya tiene un manejo y tiene una madurez en la palabra, claramente puede que aparezcan otras preguntas más que vayan anexadas a cada uno de esos temas. Bueno, por eso nuestros libros de estudio están también con, digamos, la conexión con que ustedes puedan hacer juntamente contacto con nosotros para poder estudiarlos juntamente. Porque claramente cuando estamos trabajando juntos, estamos estudiando juntos, aparecen muchas más cosas que profundizan y aclaran mucho más todavía la situación o el pasaje. Entonces, por eso siempre les decimos que estamos disponibles para poder trabajar y estudiar con ustedes a la hora que ustedes quieran, donde ustedes se encuentren, conforme al horario que ustedes les acomode. Nosotros estamos dispuestos para poder hacerlo eso a cualquier hora del día o bien la noche, según sea el lugar de donde usted esté viéndonos. Bueno, dicho eso, les entro ahora a comentar lo que justamente anticipé hace unos segundos atrás con respecto a lo que vamos a revisar hoy día. Hoy vamos a revisar un pasaje, bueno, varios pasajes de la Escritura, y algo que vimos también la semana anterior fue con respecto a libros, o en este caso en la semana pasada vimos profetas que han estado fuera del canon, ¿no es cierto?, de las Escrituras, ¿no es cierto?, tanto en el ámbito del Tanaj, que la han sacado del Tanaj actual, que hoy día tiene Israel, como también fueron sacados de la Biblia, para que también se pueda entender. Bueno, hay un libro que fue sacado también de ambos, tanto del Tanaj como justamente también de la Biblia, que es el libro de Macabeos. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque lo que vamos a revisar es justamente una fiesta judía, y lo digo de esta forma, es una fiesta judía que se celebra a partir de mañana en la tarde, es decir, a partir del primer día de la semana, en este caso del domingo, en la tarde comienzan a celebrar la fiesta de Hanukkah. ¿Y por qué a partir del domingo en la tarde? Porque el día domingo en la tarde, cuando ya aparece el lucero, comienza el día 25 del mes de Kislev, que es el mes que estamos aún todavía en curso, 9º mes del año. Entramos el día domingo en la tarde, al anochecer, al día 25, que corresponde justamente al 25 de Kislev. Entonces, ¿qué pasa con el día 25? El día 25 es uno de los días más importantes dentro de las Escrituras a nivel macabeo para poder entender justamente qué es lo que ocurrió durante la intromisión o la llegada del imperio griego. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de Daniel, estamos hablando de que estamos remontándonos a cerca de 500 años antes de Mashiach, estamos hablando de la deportación de Babilonia. Un judío llamado Daniel, el padre lo unge claramente con el espíritu del profeta, del Nebí, ¿no es cierto?, del profeta. Y a causa de eso, él entrega una revelación de sueños a un rey, al rey de Babilonia, Nabucodonosor,
el cual había tenido un sueño donde aparecía lo que usted ya conoce, la estatua de Nabucodonosor, con los 4 imperios que iban a estar sobre Israel. Esto aparece en Daniel capítulo 2. ¿Por qué te le comento esto? Porque de ahí en adelante se viene una seguidilla de capítulos desglosando, amplificando y mostrando lo que iba a ocurrir con cada uno de esos imperios. Y en particular con uno que claramente es el que nos convoca en este tiempo con respecto a lo que pasa el día de mañana en la tarde con respecto al 25 de Kislev. Ahora, esto para que usted se pueda dar cuenta, Daniel lo ve, se le empieza a revelar, él empieza a escribir, conocemos la escritura, ¿no es cierto? Usted revisa el libro de Daniel, hay muchas cosas que pueden estar como encriptadas, si usted lo quiere llamar así, o están escondidas, o de alguna forma son de difícil entendimiento, a lo cual implica que no están reveladas. Porque hay muchas palabras, mucha escritura, que si usted la lee hoy día, quizás no logre entender lo que está leyendo. Y usted claramente no es así. Por eso aparece algo que va a querer imitar al Ruach HaKodesh, que viene siendo justamente el Espíritu de Grecia, donde viene la interpretación. Dicho eso, hay que entender también que dentro de los hijos de Elohim hay algunos hermanos que necesitan tener mayor nivel de tiempo, mayor nivel de intimidad con el Padre para que el Padre revele. Porque el mismo mismo Pablo dice claramente que el Padre las revela por el Ruach para quienes le aman. Y eso que implica también de que hay muchas cosas que están de la mano con el tema del amor. Va con respecto al tema del cumplimiento de la Torá. El Padre le habla a través de la Escritura. Eso implica que le abre el entendimiento. Algo que vimos en Lucas 24, donde Mashiach les abre el entendimiento a los discípulos, los talmidim, para que puedan comprender las Escrituras. Es eso lo que debe de ocurrir en nosotros. Por eso el Ruach HaKodesh va a activar en mayor o en menor medida conforme a la persona. Ahora, dicho eso, quiero comentar lo siguiente. Vamos a remontarnos a 500 años antes de Mashiach para posteriormente avanzar después a 2200 años desde esta fecha en adelante, es decir, como cerca de 200 años antes de Mashiach. Estamos hablando, 160 y tantos años antes de Mashiach, que estamos hablando con respecto a lo que vendría siendo la intromisión o la llegada del imperio griego. Dicho eso, vamos a entrar de lleno a la escritura justamente con un judío llamado Daniel en la deportación de Babilonia, donde él nos habla en el capítulo 8, no voy a leerlo completo claramente, tarea para la casa, por favor revise estos capítulos completos para que usted tenga un cuadro mucho más amplio, pero quiero irme particularmente a algunos versos para poder avanzar justamente en la enseñanza y en el tema de hoy. Daniel, capítulo 8, verso 9, dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿ya? Que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Pregúnteme cuál es la tierra gloriosa, Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar Kadosh de su templo fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un Kadosh que hablaba, y a otro de los Kadoshim preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el templo y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el templo será purificado. Yo no sé si alguno logró entender todo lo que leí, pero lo que al final leí es lo que justamente convoca a la fiesta que comienza el día de mañana para el pueblo judío. No es una fiesta del Padre, es una fiesta de hombre. Son mandamientos de hombre. ¿Y por qué digo mandamientos de hombre? Porque se pusieron de acuerdo al final de este episodio de Israel
en conmemorar y celebrar la fiesta de la purificación del templo, a lo que nosotros conocemos como Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación del templo. Entonces, ahora se los voy a amplificar esto para que lo puedan lograr entender y vamos a profundizar en algunas cosas que claramente son muy importantes. Cuando se habla del cuerno pequeño, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Está hablando de que usted revise este pasaje completo, pero ese cuerno pequeño es el hijo de uno de los generales que tenía Alejandro Magno, el cual se llamaba Antíoco. Esto estamos hablando que si el cuerno es pequeño y sale de uno de ellos salió un cuerno pequeño, es decir, que es su hijo. Y literalmente es así. Es el hijo de Antíoco, el cual también se llama de la misma manera, pero él se puso otro nombre a continuación, como no un apellido claramente, pero también agregó otro nombre más al nombre que él tenía, y ese nombre es Epífanes. Entonces, estamos hablando técnicamente de Antíoco Epífanes, que es el hijo de Antíoco, que era su padre, ¿no es cierto?, que estuvo gobernando, pero claramente venía ya con un nivel de torcedura a otro nivel de maldad. Y aquí yo quiero amplificar también, yo no sé si usted sabe lo que significa Antíoco y qué significa Epífanes, para que usted pueda ver lo que se nos está viniendo por delante. ¿Y por qué digo por delante? Porque también hay algo que tengo que enseñar. Hay profecías que tienen doble cumplimiento, o si usted lo quiere llamar, doble lectura. Una lectura que para nosotros es del pasado, y una lectura que hoy es para el futuro. Y en esa época, la misma lectura era para el futuro y para un próximo futuro. Es decir, tenía doble cumplimiento. ¿Hay profecías que son así? Sí, y esta es una de ellas. Aquí estamos hablando de Antíoco Epífanes, y Antíoco, nombre griego, es una nomenclatura, es un nombre compuesto en anti, o sea, en contra. Mire a lo que vamos, en contra, y okeos íoco, ¿no es cierto?, la terminación del nombre, antíoco, ¿no es cierto? El oco con respecto va a llevar, es decir, contra llevar, o sea, llevar la contra. Eso significa Antíoco. Ahora, o también el que se opone, en la otra forma de leerlo así, literal, no así con la definición de letra por letra, palabra por palabra, sino que el sentido de la palabra Antíoco es el que se opone. Y como se lo dije anteriormente, es contra llevar, o sea, llevar la contra. Es el que se opone. Eso es el nombre solamente Antíoco. Ahora, Epífanes. Y aquí observe bien lo que ponga mucha atención a lo que estamos leyendo. Epífanes literalmente significa Dios manifestado o Dios, Dios manifestado o Dios manifestándose de alguna forma. Eso significa Epífanes en griego. Entonces, si usted suma lo que estamos leyendo, es el que se opone claramente ¿a quién? Al Altísimo, ¿no es cierto? Y él se autodenomina un Dios manifestado o un Dios encarnado, por decirlo de alguna manera también. Porque una manifestación es cuando hay algo que se encarna algo para que se pueda manifestar, claramente. Ahora, en este caso particular, si usted se da cuenta que Antíoco Epífanes, lo hemos ya dicho anteriormente, es una figura, es como una marcha blanca de lo que se va a manifestar el día de mañana con el anti-Mashiach. Es decir, el mismo espíritu, si usted lo está viendo acá, que se lo estamos leyendo, que es los nombres originales que usted lo puede revisar en la historia, habla de eso, el que va en contra, el que se opone. ¿A qué cree usted que se va a oponer? Claramente a la Escritura, claramente a la palabra del Creador, es decir, a la Torá. Y él se autodefine como un Dios manifestado. Ahora, eso significa Antíoco Epífanes. Y ese es el cuerno pequeño. Ya, vamos contextualizando, ¿no es cierto? Ahora, dice que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa.
y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Acá usted lo que tiene que entender es lo siguiente, que cada imperio que nosotros vemos en la Escritura, recuerde que después se manifiestan en bestias. Aparece un león con alas, después aparece un oso, ¿no es cierto? También, estamos hablando de Daniel, después aparece un como leopardo, ¿no es cierto?, de 4 cabezas y con muchas alas. Esas 4 cabezas corresponden justamente a esto que estamos viendo ahora, que son los 4 generales que tenía Alejandro Magno, ¿ya? Y después vemos una bestia, ¿no es cierto?, la 4ª bestia, que no se parece a ninguna, etcétera, etcétera, pero son bestias. Cuando se habla de bestias, se está hablando de sistemas de gobierno, ¿ya?, que claramente son satánicos, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando estamos viendo eso, también tenemos que entender que detrás de cada uno de estos imperios, o delante o por sobre, como usted lo quiera entender, existe un principado, un príncipe de tinieblas que imparte características que él lleva para producir una identidad en esos imperios. Y ahí está el imperio de Babilonia, luego el de los medo-persas, luego el de Grecia y luego claramente el de lo que implicaba Roma. Y es por eso que cuando nosotros estamos también leyendo a Daniel, dice que el príncipe de Persia se levantó contra la respuesta que venía bajando desde los Shamaín, de los cielos, ¿no es cierto?, a Daniel. Yo dice, pero ¿cómo un príncipe, y uno lo mira humanamente, claramente en su momento, va a pelearse con un ángel y va a tener problemas el ángel? No, porque claramente se está hablando de principados espirituales. Entonces, cuando ese principado espiritual, ¿no es cierto?, está a cargo de una nación que va a querer cogobernar con él, porque hay un cogobierno del principado y con la tierra, hay una unión del segundo cielo y la tierra, se van a manifestar las cosas acá abajo en la tierra. Siempre recuerde lo siguiente, que lo que nosotros vemos es una respuesta materializada o una respuesta física de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Y es por eso que nosotros conocemos cuando Rab Shaul dice en Hebreos 11 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa ley opera en todo lo que implica el mundo espiritual, tanto para luz, lamentablemente también como para tinieblas. Y es por eso que Mashiach dijo, por los frutos se conoce el árbol. Es decir, cuando yo veo ciertas manifestaciones, estoy viendo qué es lo que está detrás en el mundo espiritual, haciendo que esas cosas ocurran. Y eso usted lo puede ver en todo orden de cosas a nivel global, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque resulta que dice acá el verso 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, ¿ya? Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Aquí está hablando del ámbito celestial, ¿ya? Y las pisoteó. Es decir, ahí hubo una guerra, ¿no es cierto? Lo está mostrando acá, a nivel espiritual. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién vendría siendo? El Padre. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y aquí entramos ya a la tierra. Bajamos a la tierra. ¿Quién quitó el continuo sacrificio? Dice claramente, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. El Padre quitó el continuo sacrificio y el lugar Kadosh de su templo fue echado por tierra. Y eso ocurrió aquí abajo también en la tierra. ¿A causa de la prevaricación de quién? Habla de Israel. Israel ya llevaba ¿cuántos imperios sobre su territorio? ¿A causa de qué? De la transgresión, de la prevaricación. Dice, en contra de las leyes del Padre, de no cumplir con Torá. Ese era el tema. Y es por lo mismo que Daniel tiene la revelación del sueño de Nabucodonosor para mostrarle a la nación de Israel que vendrían estos 4 imperios sobre Israel a causa de su rebeldía, prevaricación. Recordemos que la palabra prevaricación implica pecar deliberadamente. Es decir, yo sé que eso es malo, no importa, lo hago igual. Eso es lo que habla de la prevaricación. Entonces, verso 12, a causa de la prevaricación de Israel, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿A quién? A este caso, acá abajo en la tierra, a Antíoco. Antíoco por Epífanes, a él se le entregan todas estas cosas porque lo vemos que efectivamente pasa lo que nosotros vamos a leer a continuación. Y echó por tierra la verdad.
¿Qué quiere decir eso? Echó por tierra la Torá. Recordemos que la suma de tu palabra es la verdad. Y claramente es la Torá la que él quiso sacar de Israel. Por eso, una de las cosas que nosotros sabemos, que Hanukkah es una fiesta que conmemora una batalla cultural. No sé si le suena eso. Batalla cultural es lo que justamente hace el enemigo para con quienes somos el pueblo del Padre. El enemigo tiene su cultura reptiliana, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la cultura del reino. Y es una guerra de culturas también, ¿no es cierto? Una batalla cultural, la cual existe hasta hoy día a nivel global. Y aquí yo no estoy colocándole lupa, lo estoy amplificando solamente para mostrar lo que ocurrió ya en esa época con lo que vendría siendo la batalla cultural de lo que vendría siendo Grecia, aquí encabezado particularmente por Antíoco Epífanes, una imagen, una representación de lo que va a ser el anti-Mashiach y claramente con el pueblo del Padre, con sus Kadoshim, con sus santos, ¿no es cierto?, que caminan en Torah. Entonces, aquí vamos nuevamente al verso 12. Y a causa de la prevaricación de Israel le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio a Antíoco Epífanes y echó por tierra la verdad que es la Torá. E hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un Kadosh que hablaba y a otro de los Kadoshim preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora de Israel? O sea, es decir, la prevaricación, el pecado de Israel, ¿hasta cuándo eso va a durar? ¿Entregado el templo y el ejército para ser pisoteados? O sea, aquí se da cuenta que hay una cosa que es transversal, tanto celestial como terrenal. Y aquí ocurre lo siguiente. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, por no decir 2300 días, ¿no es cierto? Y luego el templo será purificado. Eso quiere decir que hasta ahí tiene un tiempo para que eso ocurra, pero luego se va a reordenar todo. Pero justamente una de las cosas que nosotros sabemos que Judas Macabeo hizo era justamente la dedicación nuevamente del templo del Padre, el segundo templo, ¿no es cierto? Y se reordena todo y claro, en teoría vuelve a Shalom, pero se ordena todo a como era anteriormente. Ahora, seguimos en Daniel, capítulo 11, verso 30, para que vayamos también entendiendo aún más en algunos detalles y vamos a entrar luego a los libros que han sido sacados de la Escritura, que estoy hablando del primer libro de Macabeos, que luego vamos a llegar a eso. Daniel capítulo 11, del verso 30 en adelante, dice así: porque vendrán contra él naves de Kitim. Kitim, recuerda que es Chipre, ¿ya? La isla de Chipre, que está al norte de Israel, frente al Líbano, arribita, hay Chipre, ¿ya? Y él se contristará y volverá y se enojará con el pacto Kadosh y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto Kadosh. ¿Quiénes serán los que abandonen el pacto Kadosh? Los apóstatas. No sé si les suena cuando Rav Shaul habla que el anti-Mashiach no va a venir, no sé, el padre, Mashiach no va a venir hasta que haya la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, ¿no es cierto? Bueno, fíjese acá, está pasando lo mismo. Hay una manifestación de Antíoco Epífanes, pero él se va a regular. ¿Con quién se va a conectar? Con los apóstatas, con los que se van a ir al bando de las tinieblas, literalmente hablando. Y se enojará contra el pacto Kadosh y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto Kadosh y se levantará de su parte tropas que profanarán el templo y la fortaleza, acá abajo en la tierra. Eso ya ocurrió, ¿ya? Y quitarán el continuo sacrificio. Recuerde que todos los días había sacrificio para el Padre en el templo, ¿ya? Y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, a los que justamente apostataron. Mas el pueblo que conoce su Elohim se esforzará y actuará. Entonces aquí ya está profetizando que alguien se iba a levantar en contra de Antíoco Epífanes, en contra de lo que estamos leyendo. ¿Y quién cree usted que era? Yahudá Macabeo. Aquí ya está profetizado que Macabeo se iba a levantar. Mas el pueblo que conoce su Elohim se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Algo que claramente sí ocurrió. Ahora,
Esta es la profecía de Daniel. Estamos hablando 300 y fracción de años antes que ocurra este hecho. Y aquí entramos a la realidad del tiempo. Primera de Macabeos, capítulo 1, del verso 16 en adelante, leo así. Yo, tarea para la casa, les recomiendo que busquen y tengan, por favor, en sus archivos, en su computador, se lo puede imprimir, como usted lo puede hacer, o comprar el libro de Macabeos. Usted se va a dar cuenta la cantidad de información que está, y que le digo una cosa, hay mucho de eso que el día de mañana lamentablemente sí va a ocurrir, porque claramente, yo sí ya se lo he dicho, el anti-Mashiach, por mucho que venga con Babilonia, también va a ser respaldado claramente por Grecia. ¿Por qué? Porque el sistema religioso es el sistema espiritual, quiero decirlo de forma, que va a imponer, porque es una tiranía la que va a imponer justamente el anti-Mashiach, es religiosa, y por lo tanto no puede no estar Grecia ni Babilonia. Y claramente Grecia es uno de los principales actores dentro de la manifestación del anti-Mashiach. Y aquí nosotros estamos viendo claramente cómo está operando ya en el pasado, justamente con la invasión de los griegos. Ahora, Primera de Macabeos, capítulo 1, del verso 16 en adelante, dice así: al ver Antíoco que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Así pues, invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota, y atacó al rey Ptolomeo, el cual retrocedió ante él y huyó, dejando muchos muertos en el campo. Antíoco ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. Después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, cuando se habla del año 143, es el año en que justamente ya lleva 143 años que ya estaba gobernando el imperio de Grecia. Esto no fue poco tiempo, amados. Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel. Ahí ya está el cumplimiento de la palabra profética que aparecía en Daniel capítulo 8, verso 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ¿no es cierto?, que creció mucho hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Aquí está, en Primera de Macabeos, la confirmación de la palabra profética que acabamos de leer justamente en Daniel, ¿ya? Antíoco se puso en marcha con poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el templo y se apoderó del altar de oro, del candelabro, la menorá, con todos sus accesorios, de la mesa de los panes kadoshim, ¿no es cierto?, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo, amado. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con arrogancia. En todo Israel hubo una gran tristeza, y los príncipes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones, las novias guardaban luto, sentadas en sus alcobas. La tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Y aquí, amado, estoy leyendo algo que se escucha lamentable y terrible, pero el punto está que esto es castigo a causa de la prevaricación de Israel, la cosa que ya vimos justamente en el libro de Daniel. Continúo ahí en Primera de Macabeos. Sigo leyendo, ahí estoy leyendo en el verso 28, voy a bajar al verso 54, si que usted tiene libro de Macabeos a la mano. Voy a bajar al verso 54 y escuche muy bien lo que viene ahora acá. El día 15 del mes de Kislev, o estamos en este mes ya del noveno del año 145, estamos en el 143, pasaron 2 años al 145, el rey cometió un acto repudiable, pues construyó la abominación desoladora sobre el altar. Y la pregunta, ¿qué fue lo que construyó? Claramente la imagen de Zeus. Eso para que usted lo pueda entender.
el dios griego, que era el que gobernaba claramente, y en este caso particular puso al dios Zeus, construyó la abominación desoladora sobre el altar. Ahora, usted se acuerda que el Mashiach le hace comentarios justamente también en sus profecías con respecto a lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? En relación a algo muy similar a esto, dice claramente el que lea entienda, el que lea Daniel entienda. Bueno, la abominación desoladora vendría siendo justamente la imagen de la bestia que van a querer colocar justamente en la plataforma donde nosotros hoy día tenemos la mezquita de Omar, el domo de la roca, ¿no es cierto? Pero usted bien sabe que alguien va a tener que sacar esas cosas para poder levantar nuevamente el templo y se va a sentar en el templo como si fuese Elohim. No sé, usted bien sabe de quién estoy hablando, de justamente el anti-Mashiach. Y ahí, en ese momento, él va a colocar la estatua de la bestia, la estatua de la bestia en ese lugar. Y aquí estamos viendo el paralelismo, porque son las mismas actitudes y las mismas cosas. Por eso le comentaba de que hay profecías que tienen doble cumplimiento. Continúo. Vuelvo otra vez al verso 54. El día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió un acto repudiable, pues construyó la abominación desoladora sobre el altar. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecía incienso, destrozaron y quemaron los libros de la Torá que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Yahweh o alguno simpatizaba con la Torá, se le condenaba a muerte. Estamos hablando que esto es lo que hizo Antíoco Epífanes, ¿ya? Según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Se puede dar cuenta, el que no estaba con él, moría. Y claramente no se podía entrar a tener nuevamente la cultura israelita que era Torá. Y ahí se puede dar cuenta que esto sí es una batalla cultural que aquí la estamos viendo de manera física, porque hoy día es mucho los conceptos y cosas como esa, hay muchas cosas que quieren seducir y torcer claramente la vida de la gente, pero en este caso particular aquí estamos hablando de una batalla cultural que fue literalmente física. Continúo ahí mismo, pero bajo ahora al 59. El día 25, el día de mañana, en la tarde, el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. ¿Se da cuenta? Estoy leyendo bien, ¿no es cierto? ¿Se escucha bien? El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. Un altar sobre otro. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus niños colgados del cuello. Y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza Kadosh. Y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Ahora, usted se puede dar cuenta que frente a todas estas cosas aún no vemos una manifestación de Israel en contra de lo que estaba ocurriendo. Pero continuamos ahora, igual en Primera de Macabeos, pero ahora vamos al capítulo 2. Estábamos leyendo el capítulo 1, algunos pasajes. Léalo completo, le va a quedar mucho más claro las abominaciones que ocurrieron durante ese tiempo. Y ahora, Primera de Macabeos, capítulo 2, verso 1 al 4, miren lo que nos dice acá. Por ese tiempo se levantó Matatías, hijo de Juan o Johanán y nieto de Simón. Era Coanim, descendiente de Joiarib, nacido en Jerusalén, pero se había establecido en Modim. Tenía 5 hijos, y aquí estamos entrando ya en tiempo y en tema. Tenía 5 hijos. Juan, que también se llamaba Gadí, Simón, llamado también Tasí, Judas, también llamado Macabeo, que significa martillo, Macabeo en hebreo significa martillo, Eleazar, que también lleva de nombre de Abraham, y Jonatán, también llamado Apfus.
Se puede dar cuenta, aquí están los 5 hijos, ¿ya? Que tuvo justamente Matatías. Y uno de ellos tenía el sobrenombre de martillo, Judas el martillo, o Yahudá el martillo. Esto todo está ocurriendo alrededor del año 167 antes de Mashiach. Y ahí, ahora continuamos en la primera de Macabeos también, pero vamos a irnos al capítulo 4, del verso 36 en adelante, para que vayamos viendo todo lo que ocurrió antes de que llegase ese día donde justamente Yahudá entra a la purificación del templo. Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Aquí estamos viendo cómo hay un cumplimiento cabal de la profecía de Daniel en el capítulo 8, que fue lo primero que leímos. Y al final de esos días va a venir la purificación del templo. ¿Ve? Y acá dice claramente: Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte de Sión. Allí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas, en los atrios que hacía la maleza, como en el bosque o en el monte. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de ceniza y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de los shofarot, clamaron a Yahweh. Enseguida, Yahudá dio a sus soldados la orden de atacar a los que estaban en la fortaleza, mientras él purificaba el templo. Escogió Coanim de conducta intachable, cumplidores de la Torá, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar inmundo. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos que había sido profanado, y se les ocurrió la idea de destruirlo, para que no fuera una continua acusación contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en un lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. Se puede dar cuenta que aquí hay un orden. Estaban esperando, ya vamos a hacer esto, pero ¿dónde las dejamos? No lo sabemos. Esperemos que el Creador nos hable a través de un profeta para ver qué es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, dejémoslo acá, prosigamos avanzando. Se puede dar cuenta que hay una mente ordenada ahí, absolutamente, ¿no es cierto? Colocaron pues las piedras, ¿no es cierto?, a la colina del templo, en un lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían de hacer con ellas. Luego tomaron piedras sin tallar, según la orden de la Torá, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el templo la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes kadoshim. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas de la menorá para que alumbraran en el templo. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, y así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes de Kislev, que es lo que estamos ahora hablando, que en el que estamos en este instante, el año 148 se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la Torá, un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido. En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Yahweh y darles gracias por el éxito que les había acontecido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Ahí usted se puede dar cuenta que esa es la primera parte que nosotros estamos viendo en el primer libro de Macabeos, donde nos muestra con varios detalles, ¿no es cierto?, muchas cosas que ocurrieron. Y aquí usted se puede dar cuenta que aquí están los 8 días. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de reconciliación y de acciones de gracia. Ahora, usted se puede dar cuenta que en los versos anteriores, digo en el verso 50, ¿no es cierto?, dice: quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas de la menorá.
se encendieron y en ningún momento se habla de que haya habido o haya existido algún milagro, que es justamente lo que rezan el sistema religioso, los rabinos, que lamentablemente yo no sé para qué inventan historias cuando ya esto es extraordinario y es hermoso, y no tendrían para qué inventar de que la menorá había aceite solamente para un día y que duró 8 días y que era un milagro. Y es por eso que ellos celebran la fiesta de las luces, así se le llama también a la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. ¿Por qué? Porque ellos inventaron esta historia, que eso aparece claramente en el Talmud, etcétera, para decir de que había un milagro para esta fecha. Yo creo que más de todo lo que hemos leído y todo lo que implicó, el milagro va día tras día. O sea, el haberle ganado a Antíoco Epífanes, haber hecho todo lo que quisieron, es una maravilla. Pero no, ellos le pusieron la parte mística, que no, que la menorá nunca se apagó durante 8 días. Si el poder del Padre no se manifiesta solamente con que haya 8 días de menorá con aceite, amado, o sea, el Padre es mucho más que eso. Y aquí estamos viendo la historia de lo que ocurrió para la fecha que se conmemora el día de mañana conforme al calendario judío. Ahora vamos a irnos a la segunda de Macabeos, capítulo 10. Y aquí viene una amplificación. Hay un poco más de lupa en esta sección que es muy interesante. Y aquí también se nos aclara también por qué fueron 8 días. ¿Ya? Segunda de Macabeos, capítulo 10, verso 1. Con la ayuda de Yahweh, Judas Macabeo y su gente volvieron a conquistar la ciudad de Jerusalén y el templo. Fueron a las plazas y a los santuarios y destruyeron los altares que los extranjeros habían construido para adorar a sus dioses. Purificaron el templo y construyeron un nuevo altar. Y como hacía 2 años que no presentaban ofrendas a Yahweh, hicieron fuego frotando 2 piedras. Con ese fuego encendieron la leña y quemaron las ofrendas que presentaron ante Yahweh. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y colocaron en la mesa de los panes dedicados a él. Después se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y rogaron a Yahweh que no los volviera a castigar con tantas desgracias. Se dan cuenta que está hablando lo mismo, pero se amplifica un poquito más, hay más detalle. También le pidieron que si volvían a pecar, los corrigiera con bondad, pero que jamás los volviera a entregar a los extranjeros, pues estos eran crueles y no respetaban a Yahweh. La purificación del templo se llevó a cabo el día 25 del mes de Kislev, es decir, en la misma fecha en que los extranjeros malvados le habían faltado el respeto al templo adorando a otros dioses. ¿Se da cuenta que ahí estaba claramente el dios Zeus? Hacía poco tiempo, verso 6 de Segunda de Macabeos, verso 10, ¿no es cierto? Perdón, capítulo 10, en el verso 6 dice así: hacía poco tiempo que habían celebrado la fiesta de Sukkot, escondidos en las montañas y en las cuevas, como si fueran animales salvajes. Por eso, para celebrar la purificación del templo, durante 8 días hicieron una fiesta muy parecida, en la que todos llevaban en las manos hojas de palmera y ramas verdes adornadas con limones. Dice así, tal cual. Eran tanta su alegría que cantaban alabanzas a Yahweh por haberles permitido llevar a cabo la purificación del templo, y todo el pueblo judío estuvo de acuerdo en celebrar esta fiesta cada año. Se puede dar cuenta, aquí usted tiene la historia. Esto está registrado, no es un invento. Usted va a buscar en los libros de Macabeo los pasajes que yo le acabo de mencionar y usted va a leer exactamente lo mismo, quizás no con las mismas palabras, depende de la traducción, pero el sentido de lo que estamos enseñando hoy día es exactamente el mismo. Entonces, se podrá dar cuenta que claramente no existe tal cosa rabínica como la que han inventado para celebrar estos 8 días con la Hanukkah, ¿no es cierto?, que es una menorá, perdón, al lado de acá, que es una menorá de 9 brazos, porque colocan uno central y colocan los 8 laterales, ¿no es cierto? Y para ir conmemorando cada día que supuestamente las velas no se apagaron. Miren, tanto así yo entré a buscar justamente como la definición y cómo ellos lo muestran, ¿no es cierto?, en el ámbito rabínico, y aquí encontré en internet, claro, me metí en una de las páginas de ellos y dice que en el mito rabínico los macabeos se rebelaron con éxito contra el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Y estamos bien hasta ahí. Según el Talmud, y ahí ya entramos ya. Según el Talmud, de Gemara Shabbat 21,
Al terminar la guerra, los macabeos regresaban a Jerusalén y encuentran el templo profanado. Usted acaba de escuchar exactamente lo mismo, pero con la menorá apagada, por supuesto que sí, y aceite ritual puro, suficiente para encenderla un solo día. Tardaron 8 días en conseguir más aceite y sin embargo el poco que tenía mantuvo encendida la menorá durante todo ese tiempo. Por eso también se le conoce como la fiesta de las luces. Se puede dar cuenta cómo inventa, para qué tuercen la historia. Efectivamente, usted acaba de leer, de escuchar, que llegaron y estaba claramente estaba todo desconectado, estaba todo apagado, estaba todo destrozado, ¿no es cierto? Habían logrado traer nuevamente la menorá y todas las demás cosas, puesto que lo había llevado anteriormente Antíoco Epífanes, pero justamente se lograron rescatar y se enciende todo de nuevo, pero el tema de la luz, las lámparas de la menorá no eran justamente el tema principal, no. Lo que acá acaba de mostrar claramente que ellos hicieron memoria. Bueno, hace poco estuvimos nosotros arrancándonos y escondiéndonos en cuevas en la fiesta de Sukkot. Hagamos una fiesta también de 8 días para celebrar justamente la dedicación del templo. Pero nada más que eso, no hay ninguna mística. Ahora, en los tiempos de Mashiach, usted puede darse cuenta que Mashiach tampoco celebró esta fiesta. Y para eso vamos a irnos y terminamos justamente con esta enseñanza de hoy día. En Juan capítulo 10, verso 22 en adelante dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Era invierno. Nosotros acá en el hemisferio sur estamos en verano, pero en el hemisferio norte, que pasa a la altura de Israel, están en invierno. De hecho, hasta neva, Monte Hermón está nevado. Era invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yeshua les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Como se los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, que vendría siendo Torah. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí usted se puede dar cuenta que Mashiach no está de ninguna manera involucrado en la fiesta de Hanukkah, porque es una fiesta de hombres, y usted acaba de escuchar lo que aparece en el libro de Macabeos, que todo Israel, todo el pueblo judío estuvo de acuerdo en celebrar esta fiesta cada año. Algo muy similar a lo que ocurre con la fiesta de Purim, que más adelante también, ya entrando a la fecha, vamos a hacer una revisión justamente del libro de Esther, pero son fiestas de hombres, amados. Sí, son lícitas, pero está bien conmemorar, está bien recordar, pero Rav Shaul dice claramente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claramente no tenemos que nosotros crearnos falsas fiestas que no son las fiestas del Padre. Sí, podemos conmemorar en el sentido de hacer memoria. Mire, esta fecha, este día pasó esto y esto otro, pero hacer una fiesta en relación al tema, y 8 días, amado, o sea, yo puedo hacer una mención. Hoy recordamos que en esta fecha, y se leen los textos, algo similar a lo que hemos hecho ahora, ya conmemoramos. Pero el punto es lo siguiente: hacer una fiesta en relación a la fecha, y más aún con mentiras, eso como que realmente no tiene lugar. Por último, hubiera hecho las mismas 8 días, como ellos lo habían dejado estipulado, pero ahora le inventan el tema de la menorá. Considero que es demasiado. Usted puede dar cuenta cómo la religión tuerce, miente. Amados, espero que haya quedado claro lo que implicó, y tarea para la casa, les vuelvo a repetir, lea Daniel capítulo 8 si quiere, y todo lo que están asociados con estos pasajes, y el libro de Macabeos, si usted lo puede conseguir, búsquelo en internet si quiere y empiece a leer, y se va a dar cuenta que hay muchas cosas que realmente son impresionantes de las cosas que hicieron con los israelitas, con nuestra nación justamente en esa época. Y es por eso claramente que Judas Macabeo llegó a mantener justamente la distancia y a marcar un límite justamente frente a la invasión de los griegos, donde la fuerza israelí se puso claramente
a través del poder del Padre, con estrategia, con un montón de cosas que ustedes lo van a leer ahí, algo muy parecido con lo que pasó con Josué, amado. Sí, ha sido importante. Pero resulta que Josué celebró cuántas batallas ganó. ¿Y dónde está la celebración frente a eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Sin embargo, algo muy similar a lo que Josué vivió pasó justamente en este tiempo. Ahora, claro, hay templo, hay un montón de otras cosas más, pero el punto es lo siguiente: no estamos llamados nosotros a celebrar fiestas de hombre, por tradiciones de hombre. Conmemoramos, por algo hoy día estamos haciendo justamente memoria de este tiempo, porque fue realmente terrible lo que nuestra nación vivió en esa época, y claramente es importante hacer memoria, porque van a haber muchas cosas que el día de mañana las vamos a revisar y las vamos a estudiar con respecto a las características de la forma de operar que va a tener el anti-Mashiach en los tiempos oficialmente finales. Estamos en el tiempo final claramente, pero ya cuando se manifieste es porque la cuenta regresiva se viene como corresponde. Son 7 años de gobierno, 3 años y medio como que todo va a estar bien, y luego en la mitad de ese tiempo él va a girar todo y se va a volcar en contra justamente de aquellos que hemos creído que Mashiach ya vino y que no es él el Mashiach. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shabbat Shalom.